Hola, soy José Valentín, profesor de Tecnología Eléctrica y Energética. Quiero hablarte de un tema con el que te enfrentas constantemente en la solución de problemas tecnológicos. Me refiero al de la precisión en los cálculos ordinarios. Esta precisión es necesaria en el caso de que nos aparezcan, que es frecuentísimo, fracciones, potencias, etcétera, y en los que la calculadora nos ofrece un montón de decimales. El uso de la calculadora es ya generalizado, ya sea la de mano, la del teléfono móvil o la del ordenador. Es ya impensable obtener resultados de operaciones como estas que ves sin la ayuda de la calculadora. El problema surge ahora con los resultados que me ofrece la calculadora, porque es tan enorme a veces el número de decimales que me crea un nuevo problema. Fíjate los resultados que obtengo con la calculadora del ordenador para un par de operaciones sencillas, un radical, raíz de 11 y una fracción sencillísima, un séptimo. Voy a intentar poner un poco de orden en este tema de la precisión. Para ello voy a recordarte tres temas muy simples: el de los porcentajes, el de los errores y el de las cifras significativas. Vamos a ello. Vamos con los porcentajes. ¿Qué es un porcentaje? Pues un porcentaje es una cantidad que nos proporciona el valor relativo de una magnitud respecto a otra. No tengo que recordarte la importancia de los porcentajes en todos los ámbitos tecnológicos y no tecnológicos. Voy a ponerte un ejemplo muy simple para que veas de qué va. Si una persona, por ejemplo, te dice que ha adelgazado 5 kilos el mes pasado, ¿qué te parece? ¿Que ha adelgazado mucho o ha adelgazado poco? Bueno, ya sé lo que me dirás, que depende. ¿Depende de qué? Pues de lo que pese. Si pesa 45 kilos, vamos, se ha quedado en los huesos. Pero si pesa 125, pues no es para tanto. Con el porcentaje se trata de cuantificar este concepto. ¿Ves en la figura el cálculo muy sencillo de lo que representa la pérdida de peso en porcentaje del, vamos a llamarle el delgado y el grueso, o la delgada y la gruesa? Fíjate que en el caso de la persona delgada, esa pérdida de 5 kilos ha representado el 11 y pico %, o sea que es una barbaridad. En el caso de la persona gruesa ha representado el 4%, que no es para tanto. Con este porcentaje tenemos ya unas cifras orientativas de este adelgazamiento, vamos a llamar. Ahora, para ya saber orientativamente la magnitud de este, pues ya nos haría falta pues la opinión de, no sé, de un médico. Mire usted, si usted en un mes adelgaza el 5% de su peso, preocúpese, o el 8%. Y si es menos, no se preocupe demasiado. Entonces, en este caso, efectivamente, ya tenemos la pauta. Más del, no sé, del 7%, que nos diría el médico, pues ya preocupante. Y menos, no lo es tanto. Recuerda entonces que un porcentaje se obtiene a partir del valor considerado A respecto a un valor de referencia B por medio de esta expresión. A por 100 entre B. El caso inverso es igual de simple. Es decir, me pueden preguntar, oye, un tanto por ciento determinado sobre cierta cantidad, ¿qué cantidad representa? Ahí tienes la expresión general y un ejemplo. El 7% de 35 pues resulta ser 2,45, así de fácil. Vamos a ver ahora la estimación de errores. Imagínate que un resultado debe ser exactamente 25 y a mí me sale 24,1, pues porque he hecho los cálculos con poca precisión. Ahí tienes el error que cometo. Es 0,9 y su valor relativo es de un 3,6%.
Se trata de como puedes ver, de un error por defecto, es decir, que la cantidad que he escogido yo es menor que la real. Puede haber sido lo contrario, que he escogido una cantidad mayor, en cuyo caso el error sería por exceso. Vamos ahora con los decimales que me ofrece la calculadora. Imagínate que me piden, por ejemplo, o quiero saber cuánto vale la raíz cuadrada de 11. Bien, si te lo pregunto a uno cualquiera que tenga calculadora, a la vista del resultado me puede dar resultados diferentes. Fíjate en la variedad de resultados. Desde el que no hay prácticamente ningún decimal, raíz de 11 igual a 3, hasta ya valores en que hay muchos decimales. La pregunta está ahí. ¿Cuál es el resultado correcto? Bueno, pues te lo puedo decir, todos y ninguno, porque depende de la precisión que te exijan o la que quieras. Dicho de otro modo, del máximo error que me permitan. Fíjate que si cojo el valor de 3, pues puedo asegurarte que tengo mucha manga ancha con los decimales. Si cojo el valor último de 6 decimales, pues parece que me estoy pasando un poquitín en precisión. Bueno, pues ¿y qué hacer? Bueno, vamos a echar un vistazo al error que cometo en las diversas opciones. Ahí tienes los errores cometidos, fíjate. Tomando 3, el valor de 3, cometo casi un 10%. Si tomo el 3,1, ya baja al 0,5, etc. Si tomo con 4 decimales, el error ya es muy pequeño, 0,0024%. ¿Cómo he hecho este cálculo? Pues bueno, ya ves, el error es el valor de referencia, el raíz de 11, menos el valor que he tomado entre el valor de referencia y por 100. Ese raíz de 11 que ves en los cálculos es el que me da la calculadora con todos sus decimales. Que es el valor de referencia el mejor. Para hacer esos cálculos he metido el valor raíz de 11 en la memoria del ordenador y he ido haciendo las diferentes operaciones que ves ahí. ¿Con cuál de ellos me quedo? Bueno, pues por ejemplo, si me dicen que el máximo error que me permiten es el 0,3%, pues me bastaría el de 3,31%, porque ya con este valor cometo un 0,3%, que ya es menor que me permiten. Si te piden, por ejemplo, el valor de la fracción 1 entre 13, pues te va a ocurrir lo mismo. Te va a dar la calculadora un montón de decimales y vas a tener que escoger en base al máximo error que te permiten. Si haces la operación similar a la anterior, te va a dar un valor de 0,077. Que ya tiene un error de 0,1%, que está bastante bien. Fíjate en la expresión de la figura. Ahí tienes el cálculo del error que cometo al tomar solamente el valor 0,077. Fíjate que en la expresión 1 entre 13 de esta fracción es el valor de la calculadora con todo el montón de decimales, que lo he metido en la memoria previamente para no tener que andar repitiéndolo. El error es 0,1% y negativo, es decir, que el valor que he cogido es ligeramente menor que el de referencia. Una función que origina muchos decimales es la llamada función inversa. ¿Qué es la función inversa? Pues muy sencillo. Si un número es x, su función inversa es el valor 1 entre x. Así de fácil. Cualquier calculadora tiene esta función. Vas a introducir el número y pulsar la tecla 1 entre x. Tienes ahí un par de ejemplos con, claro, la precisión que me da la calculadora, que es la de todos sus decimales. En el cálculo de resistencias, agrupamiento de resistencias o de cálculo de tierras, aparece con mucha frecuencia la suma de fracciones en las que el numerador es siempre 1.
Aquí tienes un ejemplo con 3 sumandos. El empleo de la función inversa y de la memoria convierte operaciones como esta en cosa de segundos. Puedes ver que el valor simplificado tiene un error de 0,23%, que es aceptable. Fíjate, esto es importante, que en las operaciones intermedias empleamos todos los decimales que nos da la calculadora y que solo simplificamos el resultado final. Podemos evitar esta verificación, que es un poco engorrosa, de la precisión de los resultados, utilizando el sistema que llamamos de las cifras significativas. ¿Qué son las cifras significativas de una cierta cantidad? Pues son las que le dan, digamos, entidad, las que dan significado a su magnitud. Vamos a ver sus normas, que son sencillísimas. Para empezar, en una cantidad cualquiera que te den, la que te dé la gana, con decimales o sin decimales, es una cifra significativa cualquiera que no sea 0. Aquí tienes unos ejemplos de cifras significativas. Un número con 3 cifras significativas, otro con 4 y otro con 5. Atención a esto. Todos los números ceros a la izquierda de la primera cifra significativa no cuentan, es decir, no son significativos. La expresión 0 a la izquierda ya es bastante gráfica, es decir, un 0 a la izquierda no vale nada. Si una expresión empieza por varios ceros, la primera cifra significativa será la primera después del último 0. Aquí tienes algunos ejemplos de cifras significativas. Fíjate, por ejemplo, el segundo 0,00021, bueno, tiene solamente 2. El número 3 millones y pico, pues tiene 7 cifras. Fíjate, por ejemplo, los dos últimos, el 2,000 y el 2. El primero tiene 3 cifras y el segundo tiene solamente una. Esto puede quizás sorprenderte, pero realmente es que el 2,000 es una cifra en la cual sabemos que los 3 decimales son ceros, cosa que no sabemos nada de la cifra 2 a secas. Bueno, pues ahora llegamos a la aplicación. Se trata de lo siguiente. Los valores de los resultados finales los darás con un número determinado de cifras características. Por ejemplo, 3. Esto quiere decir que si un número tiene más de 3 dígitos enteros, pues que sobran los decimales, los quitas sin más. En este caso y en cualquiera aplicarás la regla del redondeo, que te explico lo que es muy sencillo. Si vas a despreciar la última cifra, si esta cifra última despreciada es menor de 5, la anterior, la que queda anterior, la dejas como está. Y si esta última cifra despreciada es 5 o más, la cifra anterior que queda la aumentas en una unidad. Aquí tienes unos ejemplos de redondeo. En todos ellos hay más de 3 dígitos enteros, con lo cual los decimales los quitamos, nos mantenemos con 3 cifras significativas. Y además, si la primera cifra despreciada, el primer decimal en este caso, pues es mayor de 5, aumentamos la cifra entera anterior en una unidad, o la dejamos igual si es menor de 5. Y a los números con 2 dígitos, 1 o menos, les aplicamos la misma regla. Mira aquí unos ejemplos. Observa que hemos dejado reducidos todos los números a 3 cifras significativas. Fíjate el último, el 0,00333, en el cual los 4 primeros ceros no cuentan a la hora de cuantificar el número de ellas. Y si verificamos en estos ejemplos el error que hemos cometido, pues verás que no supera el 0,5% en ninguno de los casos. Si por la razón que sea quisieras mayor precisión, pues bueno, maneja 4 cifras significativas. Entonces ya la precisión será mucho mayor. Resumiendo,
Para el manejo de la calculadora en estas operaciones, maneja todos los decimales que te dé la calculadora en operaciones intermedias, y ya en el resultado final, que es el que te piden, ya aplicas la regla de las cifras significativas, que te aconsejo que sean 3 solo, porque ya da bastante precisión. Te pongo un ejemplo con un circuito eléctrico simple. Se trata de una resistencia de 19 ohmios a la que aplicamos una tensión de 24 voltios. Nos piden la potencia que absorbe esa resistencia. Bueno, pues fíjate, se trata de dos operaciones encadenadas. Uno, cálculo de la intensidad, y luego cálculo del producto de la tensión por la intensidad. En ambos cálculos, intensidad y potencia, hemos manejado todos los decimales que nos da la calculadora, que ni los indicamos, ponemos puntos suspensivos. En el resultado final, 30,3157, etcétera, etcétera, ahí sí, y que vamos a simplificar, porque este es el resultado final, o sea, este es el dato que me piden. Según lo antedicho, ya ves que el 30,3 vatios tiene 3 cifras significativas y nos da una precisión bastante adecuada. Otro ejemplo. Tienes aquí un circuito con 3 resistencias en la disposición de la figura. Nos piden el valor de la intensidad I, que atraviesa a la resistencia de 1,2 ohmios. Tienes a la derecha el esquema del orden de los cálculos a realizar. Observa, llamamos RE a la equivalente a las dos en paralelo, RT a la total, y sub T la intensidad total, U sub 1, 2 a la tensión entre 1 y 2, y el dato final, la intensidad, aplicando la ley de Ohm, es la tensión U 1, 2 entre 2. Entonces, ves ahí la intensidad según te la ofrece la calculadora con un montón de decimales, y ya debajo la simplificada con sus 3 cifras características correspondientes. Y esto tengo que modificarlo, el dibujo, el texto no hace falta, porque un criterio de precisión como este que acabo de explicarte tiene 2 ventajas muy notables. La primera es que los valores que proporcionamos como solución a los problemas son unos valores normales, manejables, con cifras medibles. Es decir, sería absurdo un problema en que nos pide una intensidad, pues darla con 25 decimales, porque es que no haya perímetro en el mundo que lo pueda medir. Es como si en la longitud de un puente me dices que la longitud de un puente es 2.535,7389 metros, o sea, con décimas de milímetro. Sería absurdo. Hay una norma de oro, y es que los resultados que se ofrecen, los resultados finales, han de ser un poco acordes con la magnitud en la que estamos tratando. Si tratamos con intensidades del orden de 5, 10, no tiene sentido el dar un montón de decimales. La segunda ventaja es importante, y es esta. Como ya hemos definido un sistema para realizar los cálculos y para tener la precisión adecuada, resulta que si tenemos todos el mismo sistema, ante un mismo problema, si lo hacemos bien, todos obtendremos el mismo resultado. Y esto es importante para unificar los resultados. Un criterio de precisión como este tiene 2 ventajas notables. Una, que nos proporciona unos valores, digamos, adecuados a la magnitud que medimos. Un número excesivo de decimales nos puede deformar absolutamente el valor de la magnitud. No tiene sentido el dar, por ejemplo, el valor de una intensidad con 25 decimales, pues porque no haya perímetro en el mundo que lo pueda medir, o sea, que es inútil. Es como si me das la longitud de un puente y me dices que es 2.535 metros, 3578, o sea, con décimas de milímetro.
es una precisión absurda que no es práctica. La otra ventaja es que, como tenemos un sistema, un método para llegar al cálculo final, resulta que a todos debe darnos el mismo resultado. Y si no nos da el mismo, alguno lo tiene mal. Esto tiene una especial aplicación en los problemas de tipo test, en los que te proporcionan 4 opciones y debes escoger solamente una. Y con esto acabo. Con este criterio de precisión puedes operar no solo con fracciones y con radicales, sino con razones trigonométricas, con logaritmos, etc. Es decir, allá donde la calculadora te proporcione un número elevado de decimales. Bueno, y nada más. Lo que debes hacer ahora es practicar para obtener esta precisión que acabo de definirte.